Bueno, ya comparte con nosotros el piso Anaí, la compañera que nos da esta historia bastante preocupante. Preocupante digo porque conocíamos la violencia de los delincuentes, ¿no? Motorizados, a gente adulta, caminando, yendo al trabajo, regresando. Después fueron por un foco más vulnerable, las mujeres. Pero ojo, ahora, y no es el único caso el de hoy, esta mañana, sino creo que ya es el tercero o cuarto que se da, buscan como víctimas a adolescentes, Anaí. Así mismo es, ahora el nuevo foco de los delincuentes parecen ser los menores de edad y principalmente los que están en periodo escolar, y justamente los adolescentes son los que en la mayoría se desenvuelven un poco ya cada vez más solos, se van en colectivo, etcétera, y son las víctimas de estos delincuentes. De hecho, hoy, esta mañana, a las 4 de la mañana aproximadamente, 4:30, un joven que iba a su escuela, iba a su colegio, fue asaltado por delincuentes, incluso le pegaron. Pero más detalles de este caso nos cuenta el comisario de la Comisaría Octava de Capiatá. De San Juan y el abogado Luque. Estamos en este lugar a través de un hecho de robo agravado que sucedió en jurisdicción La Octava, a través del GPS que tenía la víctima, pudimos llegar al lugar. Como la víctima dijo que visualizó que los sujetos tenían armas de fuego, nosotros al cuidar nuestra integridad bajamos al lugar con armas de fuego en mano y no le dimos oportunidad de que ellos puedan reaccionar por nosotros y realizamos disparos no al aire, al suelo, como intimidatorio para que ellos no puedan reaccionar. Visualizamos en los cuales 3 personas se iban a la fuga y logramos la aprehensión de un sujeto de 20 años. ¿Es cierto que también hay una menor involucrada o es que vive también aquí en la casa? Esta menor está de casualidad por esta zona, es amigo de uno de los aprehendidos. Y la persona detenida se trata de Juan Pablo Sotelo, quien dice llamarse Juan Pablo Sotelo. Según el sistema informático de la policía, no tiene antecedentes. Posteriormente ubicamos 4 motocicletas, en los cuales uno también fue denunciado como robado el día de la fecha en hora de la madrugada. Dinero en efectivo, 10 mochilas, 6 aparatos celulares. ¿Y el celular de la víctima también fue encontrado en este lugar, del inicio del procedimiento? Así mismo el aparato celular de la víctima reconoció plenamente la motocicleta utilizada más 2 armas blancas tipo machete y también su mochila en el cual tenía elementos de trabajo. Cuando estuvimos en el lugar ya pusimos al tanto del Ministerio Público, quien dispuso que las evidencias del aprendido fueran trasladadas hasta la comisaría. Bueno, Anaí, el hecho ocurrió en Capiatá. El procedimiento se hizo en Luque gracias al teléfono celular, el GPS de la víctima, 14 años, un niño, un adolescente, quien fue no solamente asaltado, sino violentado porque lo agredieron físicamente. Asimismo, de hecho, los delincuentes, no conformes con haberle sacado ya todo lo que tenía al joven, le exigían dinero en efectivo que les entregue y le dieron fuertes golpes en el brazo con un machete que también fue incautado. Y me decía incluso el papá que se sentía impotente ante esta situación porque es un adolescente, tenía 14 años, evidentemente por su vestimenta se iba a la escuela, se iba al colegio, no iba a tener mucho dinero, además se desenvuelve en colectivo, evidentemente no tenía mucho dinero. Hay un detenido, pero son 4 los responsables quienes simulaban ser delivery, porque veo que tiene la caja esa del delivery que habitualmente roban al delivery en serio, usan su moto, su mochila, entonces pasan, entre comillas, desapercibidos porque uno cree que es un trabajador que está haciendo una entrega, pero finalmente realmente son delincuentes. Así mismo, y de hecho, es más, una de las motos que fueron utilizadas en el robo a este joven, a este niño, era robada. Entonces, no solamente porque en el lugar se incautaron también 4 motocicletas, de las cuales por lo menos una se pudo identificar como robada ese mismo día. O sea, ellos antes de robarle al joven, fueron a robar una motocicleta más para poder perpetrar este atraco. Recordemos, también nos decía el padre que eran 3 personas, 3 motocicletas. En 3 motocicletas se desenvolvían estas personas e incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el detenido y queremos saber qué nos dijo. Juan,
Vos te declarás inocente, culpable en este caso. Inocente. Vos no hiciste nada de esto. ¿Esa casa de quién es? De un señor. ¿Por qué vos vivís allí con ese señor? ¿Sería tu pariente? No, nada de mí. Decían que es tu padrastro, ¿eso es cierto? No, aquí para darle. Y entonces, ¿cómo es que llegaste a vivir ahí con él? Yo me fui tomando una amiga. Es la casa de una amiga. ¿Esa amiga es menor de edad? Sí, ¿Cuántos años tiene? 17 años. ¿Y por qué se encontraron estos objetos ahí? ¿No sabes de quién es? no le dan. Primera vez no fui. Y ahí también habían otras personas. 3 personas más habían ahí contigo. ¿Quiénes eran? Ni idea, no le conozco. ¿Eran también amigos, conocidos, vecinos? ¿No sabes? Si yo no le conozco. ¿De vista nomás le conoces? ¿Son del barrio también o no? De ahí de Isla Abogado. Del barrio ahí de Isla Abogado. Bueno, en él está la clave identificar a los demás integrantes de la banda. 4 en total, 1 detenido, 3 que están prófugos. Así mismo es. Y les explico mejor. Comenzaba todo este suceso a las 4:30 de la mañana con el asalto al joven. Posteriormente el joven se da cuenta que su teléfono celular estaba activo aún, le persiguen junto con la policía y esa vivienda en Isla Abogado, Luque, aparentemente era de una persona ya mayor de edad y pensaban en un principio que sería el padrastro de este joven que fue detenido. Pero no es así, resulta que es aparentemente pariente de una joven menor de edad. Pero dicen también los intervinientes, la policía, que la joven no está involucrada en este caso, que serían los 4 hombres que estaban en un principio Pero los involucrados. usaban como aguantadero, porque ahí estaban todas las motos. Exactamente, utilizaban ese lugar como aguantadero. No sabemos por qué los intervinientes mencionaban que esta menor de edad estaba allí de casualidad, pero el joven detenido nos dijo que una menor de edad de 17 años sería su amiga y sería aparentemente la propietaria o en realidad una de las residentes de esta vivienda. Ahí te decía lo de la mochila de delivery, Así mismo. con la que simulan ellos ser, entre comillas, trabajadores de entrega rápida, pero son delincuentes. Así mismo, y se veían hace un momento también otras mochilas, porque en total 10 mochilas se encontraron en el lugar que eran mochilas escolares. Adentro pudimos ver que habían cuadernos, libros, incluso había una lápices. Biblia. Imagínense, o sea, tenían hasta estos elementos en sus mochilas. Entonces, estos delincuentes, el blanco de ellos, el objetivo eran adolescentes, niños. Principalmente, habían también otros objetos como por ejemplo cables que aparentemente iban rapiñando y agarrando y asaltando a todo lo que se encontraban a su paso, pero las principales víctimas serían los adolescentes de acuerdo a lo que se encontró. En estos días nada más, y les pregunto a los compañeros si vieron, vi que 3 o 4 adolescentes estaban con una bicicleta jugando y de repente aparece un motoasaltante y a mano armada les roba. Era una actividad deportiva, estaban aguardando para la práctica de fútbol, pero son estudiantes de esa institución que, por cierto, sus cámaras grabaron lo ocurrido. Bueno, a lo que voy es peligrosamente sustentar, ahí Es está, sustentar esto de que hoy los motoasaltantes están buscando como víctimas a adolescentes, a niños. Estos niños tienen 12 años. A los muchos. Sí, Todos menores. 11, 10, entre 10 a 12 años. Y el miedo ¡Qué peligro! Y Yo buscan como víctimas papá, indefensas. Sí. claro, gente indefensa. Yo como papá nada más, qué preocupado voy a estar sabiendo que mi hijo no puede estar ni en una institución educativa o rumbo a la institución educativa porque puede ser víctima de asaltos. ¿Y qué tanto le puede sacar a estos niños a un aparato celular? Y 5 Terrible realmente. Pero eso es lo que buscan. Por eso eligen a Claro. este tipo de víctimas. No se van a resistir, se van a Nada. asustar, Sí. van a Y tener el que trauma entregar. que le genera. No, las pobres totalmente. criaturas para volver a salir a la calle. Ahora vienen ahí. ¿Qué dijo el papá de este chico? ¿Lograste hablar con él? Logramos hablar con él y nos da su declaración. Veamos. Y mi hijo salió a la mañana a 3 cuadras de nuestro domicilio y ya la asaltaron. Sale temprano para poder llegar también por el tema de nuestro problema de transporte también. Generalmente le ven a los chicos y ellos no le quieren alzar también en el colectivo. Podemos ver el tema para seguirle.
Lo que más quise seguir en ese momento fue mi primera reacción, querer seguirle a esa persona por mi cuenta. Y vimos que el celular seguía activo, llegamos a la comisaría, pedimos ayuda que era de la comisaría de Capiatá y por suerte nos ayudaron los policías acá, actuaron ellos, la comisaria a cargo dio la orden de seguir el GPS. En el lugar donde estaban más o menos los que estaban ahí iban a reaccionar y los policías efectuaron un disparo ahí, en ese momento ellos empezaron a abrirse todo como... Saltaron por todos lados, se fueron y entraron los policías en el domicilio. Pues vimos cosas, pues miramos hacia un lugar y divisamos una parte donde estaban todos los celulares ya enterrados. Y en eso mi hijo pudo ver que era su celular. A mi hijo le asaltaron en ese momento 4 y él no estaba por casualidad porque él estaba en el grupo. Mi hijo le pudo identificar plenamente al que fue aprendido. Tenían esa cosa de objeto de delivery y la mayoría tenían una capucha negra. Una moto robada utilizaron para hacer otro robo. Que fue el caso de mi hijo. Qué triste, ¿no? Va a tener que replantearse este padre y muchos otros también la manera en la que van a tener que trasladar a los hijos a sus instituciones educativas, ¿eh? Habitualmente a esa edad uno trata de darle esa independencia, porque esa es la vida, así es la vida, la calle. Uno tiene que enfrentarse a situaciones o a vicisitudes, pero no de esa extrema violencia. Aprender a subirse al transporte público solo, a llegar a destino, a ser autosuficiente, en serio. Uno trata de educarle a su hijo para que sea independiente, pero hoy, después de esto, no sé, le voy a llevar entre algodón en el auto, un tiempo que no tengo, porque lo contrario, le pueden asaltar, le pueden hacer daño. Imagínate a tu hijo de 14 años que le peguen para robar. No, una locura es. Y además por robarle un celular y máximo... Y una mochila y con suerte 10.000 guaraníes que tendrá para su recreo. Y lo más triste es que son personas jóvenes. La persona detenida tiene tan solo 20 años. Y aparentemente, según los datos preliminares, no tiene antecedentes penales, pero seguramente ya estuvo involucrado en más casos. Claro, que no tenga antecedentes significa que no haya cometido... otros delitos previamente. Exactamente. Y cómo me asusta nuevamente el tema de la gente joven. 20 años el asaltante, 21 años el feminicida. ¿Qué nos pasa como sociedad? Anaí, gracias. Muchas gracias a ustedes.